Vamos a empezar, hermanos, y vamos a poner nuestro corazón, nuestra mente en protección esta mañana. Esta mañana vamos a encender una luz en nuestro corazón para deshacer las tinieblas. Porque la predicación del Evangelio representa luz, pero necesitamos la verdad. La verdad se convierta siempre en amor a Jesús. Porque el diablo sabe que la palabra ahuyenta los poderes de las tinieblas y no puede hacer nada contra nosotros, porque él ya está vencido. Pero hoy vamos a hablar de una advertencia que está en Efesios 4:27. Es un versículo muy corto. Son solamente cinco palabras. No deis lugar al enemigo. No deis lugar al enemigo. En Efesios 4:27. Este es un versículo muy poderoso, donde nos está dando el Señor a través del apóstol Pablo una advertencia. Y esa advertencia nos va a librar de lágrimas, de tropiezos, de caídas, de fracasar en la vida espiritual de cada hermano. No des lugar al diablo, no den cabida al diablo, no le des espacio al enemigo. No abran puertas al adversario. No le den ninguna oportunidad. Sabemos que el diablo es nuestro enemigo y estamos hablando del enemigo del pueblo del Señor. Tu enemigo también es nuestro enemigo. Y como cristianos, la palabra nos habla, nos enfrenta a tres enemigos principales. Uno de ellos es muy poderoso, es nuestra carne. Nuestra carne es una naturaleza caída, llena de pasiones, llena de deseos, en contra siempre de la voluntad de Dios. Y esto viene a ser una batalla interna en nosotros, hermanos. En segundo lugar, el otro adversario, el otro enemigo que tenemos es el mundo. Cuando hablamos del mundo, nos referimos a un sistema de pecado. Y todas estas costumbres que hay en el mundo, estos ideales, estas prácticas que se realizan en el mundo, nos dan y nos dañan y nos llevan a pecar, nos llevan al pecado. Y en tercer lugar, hablaremos del adversario. Dice la Biblia que es el diablo, nuestro enemigo. Es un ser oscuro que usa el mundo para despertar, para iniciar nuestra carne, para llevarnos a pecar. Y hay una palabra que define al enemigo muy bien, el enemigo de los cristianos. Dice que es un oportunista. Un oportunista. Y la única forma que puede hacerte daño es que tú le des un lugar en tu vida. Que tú le des un lugar en tu vida. La única manera que el enemigo puede destruirte
dañar tu casa, tu vida, tu familia, tu matrimonio, dañar a tus hijos, a tus hermanos, es que tú mismo le abras puertas. Y este versículo hay que retenerlo, atesorarlo en nuestra mente, en nuestro corazón, y pensar que no tenemos que dar lugar ni entrada al enemigo. Porque si tú le abras puertas, él te va a destruir, te hará la vida imposible, vas a sufrir mucho. Así como dice el apóstol Pablo, que no demos lugar al enemigo. El apóstol Pedro nos dice algo parecido, algo similar. Esto está en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Este versículo lo sabemos todos de la iglesia. Dice la palabra: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Pero hermanos, ¿qué es lo que está buscando nuestro adversario? Está buscando una puerta abierta. ¿Qué busca el enemigo en nosotros? Un espacio. Busca una oportunidad, busca el lugar por donde entrar en tu vida y destruirte. Y este es el enemigo de nuestras almas, hermanos. Todo esto lo dice la palabra, lo dice la Sagrada Escritura, la Santa Biblia. Les voy a contar una historia corta. Había una familia, matrimonio con 2 hijos, que ellos tenían el deseo de comprarse una casa. Y fueron a ver una casa en el campo, una casa casi nueva, acabada, con piscina, jardines. Y fueron a preguntar el precio al vendedor. Y el hombre les dijo que la casa valía 500.000 euros. Y pensaron ellos, esto no nos lo podemos permitir de ninguna forma, pero la casa es muy bonita. Y el hombre les propuso, dice, mira, yo les puedo dejar la casa por 100.000 euros. Se la puedo vender por 100.000 euros. La casa es suya. Y el hombre, el comprador, le dijo, ¿y dónde está su negocio? Y el hombre le respondió, hacemos este trato, pero yo lo único que quiero es que ustedes me dejen 1 metro cuadrado de su casa para que yo pueda clavar un clavo. Y poder clavar un clavo allí. Y la casa es suya. Vamos al notario, formalizamos el trato y así fue. Fueron a la casa, fueron a arreglar los papeles al notario y firmaron y la casa pasó a ser de la familia. La familia muy contenta, disfrutando de la casa. Pasan los días y un día por la noche llaman a la puerta y era el señor que a medianoche venía a visitar su metro cuadrado con su clavo en la pared. Y así, día tras día, el hombre iba a visitar su metro cuadrado. A horas intempestivas, incluso abría con su misma llave. Un día venía y colgaba su sombrero en su metro cuadrado. Otro día venía y dejaba una bolsa de basura. Otro día iba y se ponía a ver el recuadro, el metro cuadrado, el clavo, y colgaba una bolsa de basura. Y así, con el tiempo, esta familia sufrió mucho, dejó de ser feliz. El hombre
se metió en su intimidad y llegaron a ser como desgraciados por dejarle a este hombre este metro cuadrado con un clavo en la pared. Hermanos, el enemigo está claro que te puede dañar y acabar contigo por darle un lugar en tu vida y abrirle una puerta para que él pueda entrar en tu corazón. Como dice la palabra, tu adversario te puede destruir con algo pequeño, como ese clavo, esa puntilla, con algo pequeño, como dice la palabra, las pequeñas zorras, las pequeñas moscas muertas, por detalles que parecen insignificantes. Pero hermanos, este lugar, este espacio que tú dejas abierto, te puede llevar a la destrucción. Créelo, que es así. Y la Biblia esto nos lo demuestra con verdad. En el libro de Juan, capítulo 13, versículo 27. Juan capítulo 13, versículo 27. Dice la palabra, y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Hablamos de Judas Iscariote. El enemigo se le metió dentro de su vida. Un hombre que anduvo con Jesús, un hombre que vio los milagros de Jesús, que tuvo el privilegio también de sanar a los enfermos, de predicar, de hacer cosas gloriosas, de ver la mano de Jesús, la mano de Dios. Pero sin embargo, el enemigo entró en él. ¿Y por qué entró el enemigo? Porque Judas le dio lugar al enemigo. Le dejó siempre una puerta abierta. ¿Y cuál fue esta puerta que le dejó abierta? Fue la puerta de la avaricia. La avaricia siempre estuvo y tuvo un espacio en la vida de Judas. Y esto fue lo que le destruyó. Y vamos a leer en Juan capítulo 12, versículo del 4 al 6. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo Jesús, no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Judas era el tesorero de la comunidad de los apóstoles y Jesús. Judas robaba a Jesús, siempre tuvo un problema de avaricia, siempre tuvo un amor al dinero, siempre había una codicia, un deseo económico en su vida, que él nunca pudo entregarle a Jesús. Y hermanos, miremos cuántos cristianos son destruidos por tener avaricia en su corazón. Hay un lugar en su vida donde el enemigo se está aprovechando en sus trabajos, se aprovecha en sus negocios, en sus familias. Y por esta avaricia terminan cometiendo errores en sus vidas, porque han dado un lugar, un espacio al enemigo.
Y dice la palabra en Mateo 26, capítulo 14 y 15. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar? ¿Qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos, dice la palabra, le asignaron 30 monedas de plata. Esto es insignificante, hermano. ¿Cómo ofreció Jesús? ¿Cómo ofreció a Jesús? Diciendo: ¿qué me quieren dar? Y por saber qué le darían, entregó a Jesús. Y hay gente que está dispuesta a dar hasta su propia alma por 4 monedas, por llegar a alcanzar sus sueños, por obtener siempre en lo económico, porque tienen un lugar, tienen la avaricia en su vida. Y el enemigo dice: no importa lo demás, con este clavito de la avaricia te voy a dañar y te voy a destruir. Y vamos a ver, hermanos, otro caso que terminó también muy mal. Alguien que terminó con desastre fue Sansón. Sansón era un hombre con dones espirituales, con gran fuerza y poder del Espíritu Santo, que cuando el Espíritu lo llenaba, él destruía columnas, destruía puertas, arrancaba puertas, murallas, destruía ejércitos. Un hombre fuerte, con poder y con talento. Pero la verdad, en él había un lugar en su vida que no estaba bien, que no estaba correcto. Era la parte sexual de Sansón. Dice la palabra en el libro de Jueces, capítulo 16, versículo 1. Sansón en Gaza. Fue Sansón a Gaza y vio allí a una mujer ramera y se llegó a ella. Y en el versículo 4 dice: después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila. Y podemos ver y leer más versículos que Sansón tenía una debilidad sexual muy fuerte. Cualquier mujer que veía en la calle, una prostituta, alguna mujer extranjera, se enamoraba. Y esta debilidad fue un lugar que Sansón dio al enemigo. Y por este lugar que él tenía desordenado en su vida, fue destruido. Le quitaron sus ojos. Se convirtió en un juguete. Se divirtieron con él. Hicieron lo que les pareció. ¿Por qué? Porque había un lugar, un clavo, un pequeño clavo, una puntilla en su vida, la parte sentimental. Y también hay muchos hermanos en nuestras iglesias que son cristianos y también dan lugar a la pornografía, a malas relaciones, a malas miradas que no son buenas, y a conversaciones con mujeres y con hombres, y flirtean y coquetean y terminan destruidos. Hermanos,
Esta área sexual es una puerta que ellos le abren al enemigo. Pero el adversario está feliz con poder poner una puntilla, un clavo en sus vidas para hacer daño a estas personas con este desorden sexual. Y tenemos también otro caso de alguien que acabó fatal. Esto está en Génesis capítulo 4, versículo 6 y 7. Este hombre es Caín. Y dice en la palabra: le dijo el Señor, le dijo Jehová: ¿por qué estás enfermo? Preguntó el Señor a Caín: ¿por qué te ves tan decaído? Serás acepto si haces lo correcto, pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado, le dijo el Señor, ten cuidado, el pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por poder controlarte. Pero tú debes dominarlo y ser su amo. En su vida de Caín había un rencor, había un resentimiento hacia su hermano. Porque Abel hacía las ofrendas mejor, dice la palabra, las ofrendas mejor que Caín. Y este resentimiento, ese rencor que se le metió en su mente, le dio lugar al enemigo. Y el enemigo lo destruyó. Terminó Caín desterrado. Terminó mal porque le dio un espacio al enemigo. Un clavo llamado resentimiento. Y cómo no, hermanos, también hay personas que son cristianos y van a la iglesia y tienen un resentimiento, hay un odio, hay un recuerdo de su pasado que no logran, no pueden superarlo. Pero el enemigo con este clavo dentro de su corazón les está dañando, les está destruyendo con sus pensamientos de venganza, de rencor, de enojo, de ira, de tristeza, de depresión, de amargura. Mira, hermano, que esto llega a ser muy duro y muy fuerte. Por esto nos dice la Biblia hoy, en este versículo: no des ni deis un lugar al diablo. Miremos otro caso que nos habla la palabra, que también acabó mal. Este hombre fue Saúl. Saúl le dio lugar al enemigo a través, lo sabemos todos, a través de los celos. Y leamos en 1 Samuel, capítulo 18, versículos 8, 9 y 10. 1 Samuel, capítulo 18, versículos 8, 9 y 10. Dice la palabra: se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo: a David dieron 10,000 y a mí 1,000. No le falta más que el reino. Desde aquel día Saúl no miró bien
con buenos ojos a David. Y aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y él desvariaba en medio de la casa. Solo por un cántico ridículo se enojó Saúl. Le desagradó este dicho y algo se le metió en su corazón. Desde aquel día, dice la palabra, que no vio Saúl a David con buenos ojos. ¿Y qué fue lo que se le metió a Saúl en su mente? Un espíritu malo, porque Saúl tenía celos de David. Le abrió puertas a los celos. No le des un lugar al diablo. No dejes que te clava puntillas en tu corazón. No le abras puertas. No le des esta oportunidad. Que Dios guarde y fortalezca y proteja a su iglesia y cada hermano. Y mira lo que pueden hacer los celos. Mira lo que te puede hacer la avaricia. Mira lo que puede hacer un desorden sexual equivocado. Mira lo que puede hacer también una envidia. Y en 1 Samuel 18, continuamos. Dice el versículo 11 y 12. Y arrojó Saúl la lanza, diciendo: enclavaré a David a la pared. Pero David lo evadió 2 veces, lo esquivó 2 veces, porque Dios estaba con David. Mas Saúl estaba temeroso de David, por cuanto Jehová estaba con él, y Jehová se había apartado de Saúl. Dios se apartó de él y Saúl nunca más pudo ser feliz. Y también tenemos que mirar, hermanos, cuántos cristianos tienen este clavo del enemigo, los celos, porque en la iglesia también hay celos. En las iglesias del Señor también y abundan los celos. Los celos entre los hermanos, los celos entre los que tienen ministerio, los celos a veces también entre los pastores. No le abras puertas al adversario, al león rugiente, como dice la palabra. En las iglesias hay hermanos que tienen celos, envidias también de otros hermanos, como hemos dicho. Y ellos se creen que esto no es nada, pero dan lugar al enemigo y después llegan las consecuencias en sus vidas. ¿Y cuántas personas hoy en día se apartan de la iglesia? Se apartan de la iglesia porque dieron lugar al enemigo. Como dice el versículo de hoy, hermanos, no le des lugar, no le abras puertas, no le des ningún espacio al enemigo. Y el versículo de hoy tiene un contexto y vamos a leerlo, hermanos. En Efesios 4, del 22 hasta el 31. ¿Lo tenemos? En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado
conforme a los deseos engañosos. Como decíamos al principio, los deseos de la carne, los deseos del mundo, que el enemigo está inculcando, quiere entrar. Y dice el 23, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Y el 25, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad. No habláis mentira a ningún hermano. Ir siempre con la verdad por delante, porque la verdad y la fe en el Señor va a abrir puertas. No va a cerrar puertas, sino las va a abrir. Porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Tener paz, tener amor, tener esa confianza en el Señor. Ese buscar de Dios. Y tú sabes que Él va a venir a buscarte a ti. Y el versículo de hoy, el 27, ni deis lugar al diablo. El que hurta, no hurte más. El que roba, no robe más. Porque hay hermanos que incluso roban en sus trabajos, roban a sus jefes. Cuando tienen esa oportunidad de poder hacerlo, roban. Hasta roban a Jesús. El que hurta no hurte más, sino que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Hay que ayudarnos, hermanos. Ayudar al hermano que tenga poco. Ayudar, como está haciendo la iglesia, con alimentos a hermanos que tienen esta necesidad. Porque Dios trae bendición y trae multiplicación a cada uno. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena, la que sea necesaria para edificar, a fin de dar gracias a los oyentes. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados en el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, todo enojo, toda ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Esto no lo enseña la palabra, no lo enseña Dios. El Señor nos enseña a hacer el bien, a andar en su camino de verdad, a hacer lo bueno, a hacer luz en medio de las tinieblas, resplandecer en la calle, hablar con denuedo la palabra al que tiene necesidad de escuchar. Y antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros con Dios, como Él también nos perdonó a vosotros en Cristo. Hay que saber perdonar, como dice la palabra, dejar el resentimiento, el rencor apartado, enterrado, quemado, y mirar las cosas que vienen de Dios, que son buenas, nos edifican y nos transforman, porque Dios transforma nuestras vidas y tiene también el poder de cambiarlas a lo bueno.
No dejes que el enemigo te clava un clavo en tu mente y un clavo en tu corazón, con esas puntillas que acaban contigo. Hay que estar preparados, porque Cristo viene, Cristo va a venir pronto. Y Él quiere encontrar una iglesia limpia, una iglesia sana, llena de su espíritu, una iglesia firme en su presencia y encontrar fe en las iglesias, en los hombres, en la tierra, en los hombres que Él ha tocado, en esas almas que Él ha transformado.